Nuevamente, buenas tardes, bienvenidos a las personas que se van uniendo. Es un gusto para nosotros hoy contar con su participación en este evento que hemos programado como apoyo a la exposición temporal Paz Errázuriz, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Este seminario titulado Ojo de Mujer, Encuentros de Fotógrafas Colombianas, reúne a 6 fotógrafas a las que pues, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación y de las cuales vamos a conocer el trabajo el día de hoy y también el día de mañana que vamos a tener la segunda sesión del evento. Hoy nos acompañan Vicky Ospina, Joana Toro y Natalia Botero y es esta la oportunidad para conocer su trabajo como fotoreporteras. La obra fotográfica de Paz Errázuriz inició en Chile durante la primera mitad de los años 70 en un contexto dominado por la brutalidad de la dictadura de Pinochet, donde salir a la calle con una cámara suponía pues un riesgo para quien quisiera captar la realidad, más aún tratándose de una mujer. Sin embargo, con un decidido compromiso en la lucha a favor de los derechos humanos, Paz Errázuriz se lanzó a registrar las turbulencias sociales y posteriormente continuó su trabajo atraída por sectores y grupos sociales ajenos a los comportamientos normativos. En relación con algunas de sus series, este seminario busca generar un lugar de encuentro para el diálogo y el análisis de experiencias de fotógrafas colombianas respecto a la producción y circulación de su trabajo profundo y reflexivo, producto de un constante diálogo con ellas mismas y que compromete a la sociedad. Las dos conversaciones, esta del día de hoy y la que tendremos el día de mañana, permitirán conocer su trabajo visual, qué es la fotografía para cada una de ellas, cómo conciben sus series, qué relaciones se establecen con las personas a quienes retratan, así como los retos en un medio mayoritariamente dominado por hombres. Entonces, hoy, como les contaba, nos acompañan Vicky Ospina, Joana Toro, Natalia Botero. Bienvenidas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estas 3 fotógrafas nos compartirán su trabajo, conversarán de sus percepciones sobre la fotografía. Y vamos a iniciar con Vicky Ospina, a quien es un gusto tener en esta tarde. Su trabajo siempre se ha enfocado en la cultura y la identidad popular, y ella nos presentará series como La Gallada, Manifestaciones Sociales y Gente del Pueblo. Vicky Ospina es considerada una de las primeras reporteras gráficas en Colombia que trabaja en forma de series y secuencias. Es periodista que ha ejercido su vocación de filósofa a través de la fotografía, comprometida con la vida y con la condición humana. Sus temas fotográficos abarcan casi todos los géneros, como el retrato, el paisaje, la arquitectura, la cultura popular, la foto fija en cine y televisión. Ha recibido distintas distinciones, como el premio al mérito artístico en la categoría de excelencia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bogotá y el Premio Nacional de Fotografía 2019 del Ministerio de Cultura. Las colecciones de sus series se encuentran en el Archivo de Bogotá, la colección de arte del Banco de la República, la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre otros. Entonces, bienvenida Vicky. Te doy entonces la palabra para que nos presentes tu trabajo y a continuación pues conoceremos también el trabajo de Joana y de Natalia. Hola a todos, espero que me estén oyendo. Ya tengo micrófono, Diana. Así es, Vicky. ¿Sí? ¿Y están oyéndome? Daniela, ¿me estás oyendo? Escríbeme por WhatsApp que me estás oyendo. Bueno, voy a hablar un poquito. Realmente ha sido un reto en 25 minutos solamente hacer una presentación en la cual ustedes pueda yo hablar un poquito de mis inicios en la fotografía, presentarles algunas series y secuencias y también hacer una relación con la consagrada fotógrafa Paz Errázuriz, lo cual es todo un honor. Y también estoy encantada de estar con Joana y con Natalia y con las fotógrafas de mañana compartiendo este espacio y gracias al Banco de la República por esto. Entonces, le voy a mostrar aquí Vicky Ospina, así me veía yo así me veía yo, digamos, en los años 70.
acá, para mí la fotografía, esta es una de las fotos de la serie Plaza de Mercado de la Concordia. Con estas fotografías, con esta serie, que no se las puedo mostrar todas, pero sí algunas, me gané el Premio Nacional de Fotografía. Estas fotografías las hice antes de iniciarme en el periodismo. Para mí la fotografía es un acto de complicidad con la condición humana, percibir sin nombrar, captar un instante que no se vuelve a repetir en la naturaleza transitoria de todas las formas. Es un instrumento de conciencia, de intuición y espontaneidad. La fotografía es memoria y la fotografía es como un arte zen. Siempre la hacemos en el ahora y el ahora es el único sitio donde vive la vida. Entonces les voy a mostrar algunas fotos de esta secuencia que es un diálogo entre la ciudad y el campo. Estas eran las antiguas plazas de mercado donde llegaban la gente del campo con sus abuelos, con sus nietos, con sus niños a vender los productos del campo y se encontraban con la gente de la ciudad. Era la plaza de mi barrio, La Concordia, una plaza al aire libre donde dialogaban todos los días el campo y la ciudad. Familias de vendedores, campesinos con sus niños y abuelos llegaban al amanecer desde lejanas comarcas a ofrecer frutas y verduras a los ajetreados compradores urbanos. Empecé yo a ir cada vez más temprano con mi cámara Canon F1 en vez de bolsas de mercado. Yo vivía por ahí cerca. Mi película preferida, que sigue siendo, aunque ahora ya no la consigo, es la película Tri-X de Kodak. Yo necesitaba capturar esos rostros, gestos, miradas de todos esos personajes y su proceso y dinámica de trabajo. Me atraía también la arquitectura de los años 30 del edificio, de los edificios de la plaza que rodeaban la plaza. En ese entonces todavía no me había iniciado como reportera. Todas estas fotos tienen un sabor íntimo y personal para mí. 50 años después me di cuenta de que estas fotografías hacen parte de la memoria de lo que fue, de lo que desapareció, de lo irrepetible y que hoy se ha transformado en la Galería Santa Fe y un centro cultural y gastronómico tras ser sometido a una remodelación. Entonces uno cuando pasan los años y vive la vida, y la vida vive a través de ti, y uno deja que la vida viva a través de uno, a través de la fotografía, uno se va dando cuenta de toda la memoria que tiene en ese archivo fotográfico, sobre todo en ese archivo fotográfico análogo. Ustedes ven aquí estas mujeres cómo tratan de que sus niños se vean lo más bonitos posibles. Aquí siempre en la fotografía pasa algo. Aquí ven unos niñitos que están corriendo, ¿sí? En el momento en que le voy a tomar esta foto a esta campesina. Lo mismo aquí. Aquí sucede algo. En la fotografía siempre sucede algo. Siempre tiene que pasar algo. Aquí tenemos la primera exposición que me pareció pues oportuno mostrar, ya que este es un espacio del Banco de la República, que fue mi primera exposición, que era una retrospectiva en 1978. Los temas eran gente del pueblo, la gallada, las series de los gamines, habían vendedores, mujeres, religiosas. Un día fui a Aracataca y me encontré con una, esta no la tengo acá, una monja negra, divina ella, limpiando jarrones de cobre. Luego estaban los barrios de invasión, pescadores, habían personajes como Pelé, el artista colombiano, Pacheco, Rafael Puyana. Luego a estos personajes se siguieron uniendo personajes dentro de mi caso, muchos personajes, pero tanto famosos como la gente común y corriente y cotidiana, que se vuelven como arquetipos. Por ejemplo, una vez entré a tomar fotos de una piscina, haciendo una serie de piscinas, de fotos de piscinas alrededor del país, y me encontré con un jardinero bellísimo y le hice 36 fotos seguidas al jardinero. O siempre es la vida la que está al frente, y el fotógrafo es como un campo vacío en el cual la vida resuena y en el cual la belleza, la verdad, la integridad de las formas de la vida se revelan a través de la gramática y la ética del ver y del sentir, que es la fotografía. Entonces, aquí había también teatro, cine, Un pobre gallo de pelea, las obras del teatro libre en esa época. La primera película en la que trabajé fue Cuartico Azul, de Luis Krum y Sebastián Ospina.
y Asunción de Luis Ospina. Esas fueron las primeras películas. Después ese trabajo de fotos fijas seguiría con Gustavo Nieto Roa, el maravilloso director que nos dio a todos los técnicos colombianos en esa época la oportunidad de aprender el oficio bien, el oficio de foto fija que hice como en unos 15 años, argumentales, documentales. Bueno, la vida también siempre. Adoro los caballos, por ejemplo, estaban los hippies de los 70s, estaba mi primera exposición, que eran unas fotos de mi hermana desnuda, que era la mujer y la naturaleza. Esa fue mi primera exposición. Y había un reportaje gráfico que era una presa del Buen Pastor y estaba toda la vida de ella. Es el personaje, la vida en la selva, los oficios carcelarios, su familia. Era un reportaje, era una narración y la fotografía, ya sea una foto o una secuencia de fotos o una serie de fotos, considero que siempre es una narración. Aquí están las fotos de los gamines. Por ser mujer en los 70 siempre le ponían a uno pruebas. Aquí me puso Eduardo Klein, el jefe de redacción de la revista Cromos en esa época, una prueba. Salga a la calle, tome un rollo de gamines y vea si usted es capaz de tomar fotos de gamines. Entonces, la anterior foto, esta foto se ha vuelto muy conocida. Estos gamines se colocaron delante de mí en una postura un poco irreverente, tratando de escandalizarme. La fotografía, el fotógrafo siempre responde ante lo que está pasando. O sea, es como un partido de tenis, una pregunta, una respuesta. Tú respondes a la vida y tú juegas en el juego de la vida en ese momento con tu cámara. Acá tenemos acá un poquito la historia. Estos primeros gamines que miraban a través del visor de mi cámara eran 4 chicos que al ver venir con la cámara adoptaron una pose desafiante y sin pensarlo tomé la foto. Luego seguimos hablando y a mí me parecían, yo la verdad es que nunca había visto gamines y me parecían que eran vitales, fuertes, salvajes, sinceros, expresivos, estaban al margen de todos los convencionalismos y al mismo tiempo eran niños tan vulnerables, tan necesitados de afecto y apoyo como cualquier niño. Luego seguí haciendo esa serie en La Rebeca con otras fotos y terminé mi serie de gamines. Aquí hay algo curioso. En la época en que estaba Gerard Restrepo en la presidencia y estaba de candidato Pastrana, a mí me tomaron esta curiosa foto abajo en que salgo mientras fotografiaba a estos policías y también a estos tanques de guerra. En ese momento Yera sacó a la Jiménez una cantidad de tanques y yo estaba tomando esas fotos con mi perrito Mao, un French Poodle, y me llamaron turista, turista extranjera, ambiente postelectoral en Bogotá. Esta es un momento en que yo no sabía qué estaba pasando, tampoco todavía estaba en el periodismo, pero yo tenía un montón de fotos que con mi compañero Sebastián Ospina, el papá de mis hijos, en ese momento habíamos tomado porque nos fascinaba la fotografía como a cualquier aficionado. Y con esas fotos nos fuimos por todo el sur de Colombia, cambiando fotos por comida y alojamiento en la época de los 70 en un viaje de autoexploración, un poco como ese viaje que hizo Bob Dylan con su grupo tratando de encontrar las raíces de la identidad colombiana. Pues nosotros nos fuimos también con este morral de fotos y fue muy interesante. Y fue exactamente en ese momento cuando tomaron estas fotos. Turista extranjera capta el ambiente postelectoral en Bogotá. Aquí vemos una foto que fue como mi entrada a la reportería gráfica en el periódico que se llamaba así, que era el periódico de Consuelo de Montejo, en la cual, por ser mujer, me daban siempre primeras comuniones, bautizos. Ya yo estaba súper aburrida de esos temas y entonces un día cambié papeles con un fotógrafo y tomé esta foto en La Nacional. Él se fue a cubrir el té en el club a donde yo iba, que creo que eran Los Lagartos, y yo me fui a tomar fotos de la manifestación. Y ahí arrancó mi carrera también por segunda vez. El primero fue el periódico y después fue que trabajé en Cromos. Ahí arrancó mi carrera. También tocaba probar que uno era capaz de hacer el mismo trabajo que los compañeros hombres, porque siempre eran medios que estaban dominados por jóvenes, por muchachos, y uno siempre la mujer. Yo recuerdo a Eduardo Klein una vez en Cromos que me dijo, yo voy a hacer una fiesta, Vicky, el día que venga disfrazada de mujer, porque siempre andaba en blue jeans, obviamente. Pues seguí andando con mis blue jeans, pero fui a la fiesta con unos blue jeans muy elegantes en ese momento. Eh,
esta foto también. Este fue el primer reportaje gráfico escrito, porque para mí fue muy importante, en Indupalma, Cesar, que se llamaba Más vale una palma africana que la vida de un obrero colombiano. Eso lo decía Morris Good. Bueno, entonces en Indopalma, Cesar, había un gran problema de contratistas y yo fui a cubrirlo, me fui en bus a Bucaramanga, estaba embarazada de mi hija como de 3 meses, de mi hija Galia, pero fue un viaje bastante duro porque no nos daban plata a los fotógrafos para irnos en avión, entonces fue en bus, fue todo una tarea de periodismo investigativo, no presenté mis credenciales de prensa en esta plantación de palma africana, me quedé durmiendo en la casa de los sindicalistas que estaban presos por un crimen que después 4 años después se supo que ninguno estaba en la plantación y eran inocentes. Esta fue una de las grandes banderas del MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, al que yo me dediqué 5 años como simpatizante y fue muy interesante porque entonces cubrí toda una serie de manifestaciones sociales, desde la época del MOIR hasta la UNO, en que hay una asociación con el Partido Comunista y otro movimiento, y el MOIR entra legalmente a elecciones, pero eran manifestaciones muy grandes que a mí también me permitió conocer todo el país. A mí siempre me ha fascinado la clase obrera, la trabajadora, me encantan los oficios, la gente que trabaja con las manos, la gente que, como decía Antonin Artaud, une el corazón con las manos. Los intelectuales tienen que trabajar con las manos y los obreros también tienen que trabajar con la mente. Tiene que haber una unión. Y el trabajo de la gente que trabaja con las manos a mí siempre me ha parecido, me ha fascinado siempre. Otro tema mío son los niños. Aquí vemos a unos niños en inundaciones del Magdalena. Ese es un niñito de Turbo. Me encanta también el retrato fotográfico, cuando la gente revela su carácter y su identidad y su individualidad y su manera de ser a través de los ojos y esta relación que uno tiene en ese momento con esa persona en que la cámara no es sino como una especie de, o sea, la cámara ojalá no existiera, ojalá que uno pudiera eh, con un parpadeo, como decía un fotógrafo que yo trabajo muchísimo, que se llama William Claston, fotógrafo de jazz, que uno pudiera fijar esa persona para siempre en el corazón de uno, porque cuando uno está tomando una foto, uno se funde con el otro, uno está vacío ante la vida y uno se llena de la otredad del otro. Entonces, aquí tenemos una foto que es la del niño con aro, que fue de mis primerísimas fotos que yo tomé. Y aquí hay otra foto que para mí es muy querida, que se llama Niño con Loro, que es una foto de un niñito de los que cambia, le da la suerte a las personas que pasen y le den una moneda y el lorito les da la suerte. Estos oficios ya han desaparecido. Esto fue en la 10ª. Bueno, aquí ya les voy a mostrar un poco ya la relación. Empecemos con esta foto que yo encontré con la fotógrafa Paz Errázuriz, aunque yo no soy ninguna experta en sus fotos, en su trabajo, y lo estoy conociendo hasta ahora. Fui a ver su exposición y ahí encontré muchas fotos, pero como el espacio era tan corto, entonces pues hice algunas relaciones con fotos. Esta foto que ustedes ven a la izquierda es una foto que tomé de una monja de clausura cuando estaba haciendo este trabajo de estos óleos de monjas que tienen, que son las monjas cuando mueren, les vuelven a poner el tocado inicial con el cual se consagraron a Cristo. Entonces, esta monja, yo acababa de terminar ese trabajo y estaban los cuadros, algunos de los cuadros que yo había fotografiado al lado de la monja. Es una monja de clausura y no, pues se supone que
que no se deben tomar fotos, que no se pueden tomar fotos, que ella no quería que yo le tomara fotos, pero ahí estaba y yo la miré y no está toda la secuencia, pero en las primeras fotos ella miró a la izquierda, luego a la derecha, como haciéndose la que no me veía, y de un momento a otro me miró y fue el momento en que yo tomé esta foto. Y bueno, aquí hay una relación con una foto de Paz Errázuriz en que está una, no, una monja leyendo un libro y hay dos sillas y a mí me parece que hay como pues una relación entre estas dos fotos bastante equivalente, ¿sí? Hablando de equivalencia, el fotógrafo Alfred Stieglitz, de los primeros fotógrafos, grandes fotógrafos que estuvo casado con Georgia O'Keeffe, pintora, siempre decía que la fotografía era un acto de equivalencia. Luego Paul Strand decía que uno encontraba el público asociaciones emocionales en las fotografías, aunque hubieran sido tomadas 100 años después. Entonces, pues uno puede encontrar toda clase de asociaciones en las fotos. Aquí tenemos esta fotografía de Paz Errázuriz en que hay dos corredores, hay un corredor muy profundo a la izquierda, hay un hombre en la mitad como sentado en cuclillas y aquí está la foto de esta presa. Que les comentaba que está en el catálogo de mi exposición retrospectiva, mi primera exposición en la Luis Ángel Arango, que era el reportaje gráfico a una presa. Esta presa era la presa modelo en El Buen Pastor. Yo estuve allá, estuve como yendo varios días. Le tomé fotos en su celda, fotos de ella lavando ropa con las otras presas, fotos del marido cuando iba a visitarla. Aquí está ella frente a su celda y aquí está ella en la oficina con los expedientes, ¿no? Era un caso bastante triste porque los hijos, tenía 4 hijos, que también tengo fotos de ellos, que estaban viviendo solos en una pensión y, y ella le escribe una carta a los hijos, en ese momento llora y tengo todos esos momentos, toda esa secuencia. Bueno, uno siempre se compromete con lo que pasa. Creo que en esa época hablé con un amigo abogado y ayudó muchísimo a sacarla de la cárcel, pero es cuando uno ve la injusticia de las cárceles colombianas, cuando hay mujeres como ella que ni siquiera le habían hecho prácticamente una indagatoria, la meten a la cárcel cuando ella no tenía el problema lo tenía un señor a quien ella le había arrendado un cuarto y el señor llevaba drogas, al hombre nunca le hacen indagatoria, pero sin embargo a esta mujer, madre de 4 hijos, sin miramientos, la van metiendo a la cárcel. Y bueno, y tenemos nosotros todo este problema carcelario tan injusto y Paz Errázuriz también se dedica mucho a este tema. Aquí tenemos una foto de mis inicios que se llama El diario de una vida. Esta fotografía es, aquí pues ustedes ven a un obrero que está mirando un periódico que dice el diario de una vida. Es como el diario de la vida de todos nosotros, ¿no? Y aquí hay unas mujeres que yo las asocié porque son como las edades, las distintas edades en el diario de la vida, las distintas edades por las cuales, si tenemos suerte, vamos a pasar y llegar a ese momento. Acá tenemos esta foto de Los Gamines, que es la serie de Los Gamines de Bogotá, la asocié con estas fotos de estos hombres riéndose aquí a la derecha de Paz Errázuriz. Es como si fueran Los Gamines más tarde, si es que tuvieron suerte de llegar a esa edad. Entonces, es otra asociación. Aquí tenemos a este niñito saludando a cámara y hay una relación. La fotografía siempre es relación, es conectividad, ¿sí? Es el tiempo del presente, de la atención, de la intención, de la percepción. Y siempre hay una intención y siempre hay un juego de luz y sombra en las fotografías. Aquí tenemos esta foto que también la asocié. En la cual hay una novia, tenemos la novia, es una novia en el momento en que se pone su vestido de novia y aquí tenemos a una persona que puede ser esta serie de travestis de Paz Errázuriz cuando se está poniendo un vestido. Aquí tenemos estas fotos que
de esta niñita con una muñeca, que no es una muñeca, es su hermano menor, y es una serie que me encontré, creo que esto es cerca de Villa de Leyva, en que esta niñita, que no tiene edad sino para estar en kinder, ya tiene la responsabilidad de cuidar a un bebé, sí, con cara de adulta, y tengo pues las otras fotos en que están los papás, con la esposa y más hijos. Y uno se da cuenta de la situación de los niños en Colombia, de que no viven la infancia, desde que pequeños les toca trabajar, dejar la escuela. Y realmente en este momento, por lo que estamos pasando, también es para que realmente se cumpla la democracia y haya educación gratuita para todos los colombianos, por lo menos educación primaria, y haya oportunidades para todo un pueblo trabajador. Aquí tenemos esta foto. Esta foto es una secuencia. Yo estaba haciendo una foto fija en un barrio donde predominan las carnicerías, y es una secuencia en que esta niñita está con su papá y yo no sé en qué momento la niñita se está cargando la carretilla donde está la cabeza de una vaca, ¿sí? Y me pareció perfecto asociarla con esta foto de Paz Errázuriz, en que también hay una cabeza, ella aquí, este personaje sostiene una cabeza en la mano. Acá tenemos, estas son también partes de esta secuencia en que la niñita, mira lo chiquita que es, con vestido de colegio, hay toda una tremenda contradicción. Esto parece un poco como los trabajos que hizo el fotógrafo Lewis Hine sobre el trabajo forzoso de los niños. Aquí tenemos otra foto que me pareció bastante pertinente en cuanto a asociación, que es esta mujer que yo tomé en Nueva York en una carnicería, no se dejaba tomar fotos, la tomé sin que ella se diera cuenta con un angular de 18 milímetros, y aquí tenemos a este personaje chiquitico por el gran angular con el que lo toma, que pase Razor y que se ve absolutamente minimizado, bastante absurdo, y me gustó la asociación de las dos fotos. Aquí tenemos una niñita, la de la derecha es de Pase Razor, parecen primas hermanitas, que eran unos niñitos como gamisitos que me encontré frente al Teatro Astor Plaza de noche. Por ejemplo, esta foto que dice el pequeño Lord hoy, aquí ustedes ven a los niñitos aquí pidiendo plata y la gente indiferente que sale del cine. Acá está uno de los niños metido dentro de costales. Acá tenemos esta foto de que me parecen también como hermanas, estas dos fotos. Es un salón de belleza en el barrio Santa Bárbara, la de la izquierda, donde estaban estos secadores viejísimos que alguno de ustedes tal vez alguna vez vio. Y estas dos personajes que parecen como también como primos hermanos de estas. Luego tenemos acá ya de una serie de travestis, esta foto aquí a la izquierda y esta foto a la derecha mía, ¿sí? Esos travestis los tomé para era como la preproducción de una fotografía, de una película que se llamaba Adiós María Félix de Sebastián Ospina. Aquí tenemos más fotos de estos travestis, aquí a la izquierda la fotografía de Paz Errázuriz y aquí a la derecha la mía. Aquí ya tenemos fotos de manifestaciones sociales, abajo la reforma administrativa del 68, tomadas en el 73, y es como si el tiempo no hubiera pasado. Los vicios se institucionalizan y los problemas siguen siendo los mismos. Estos son obreros. Un 1 de mayo, aquí tenemos la Plaza de Bolívar repleta con pancartas. Aquí tenemos, aquí a la izquierda, esta foto la tomé cuando hubo una manifestación después de la caída de Allende, que cesen las torturas, y también vinieron, creo que fue unos familiares de Paz Errazo, iba a decir, de Allende, en la Plaza de Bolívar a hablar, y aquí tenemos esta foto de desaparecidos a la izquierda de Paz Errázuriz, y aquí tenemos eh, tres fotos en secuencia que tomé del Palacio de Justicia, con a la izquierda con una foto de Paz Errázuriz. Luego, aquí tenemos retratos, estos dos son retratos míos de fotos, esta se llama Nefertiti y este se llama Músicos de Quibdó, y acá tenemos esta fotografía que se llama Reunión de Caciques, que uno ve las dos actitudes
de dos civilizaciones. Aquí tenemos la cultura indígena abajo, todos tranquilos, espontáneos, naturales, y aquí tenemos solemnes, rígidos, circunspectos y muy importantes y muy solemnes y con todos los derechos del mundo a todos los gobernadores del Caquetá en ese momento. Y vamos a terminar esta exposición porque me dicen que apenas me faltan 3 minutos, así que esto es muy rápido, con la chispa de la vida. Quiero decirle a todos los que se me están oyendo un mensaje de solidaridad y de cariño por lo que estamos pasando. Quiero que recuerden que la vida es lo más importante que todo. La vida contiene la película, la vida contiene el cine, la vida contiene el periodismo, la vida contiene todo. O sea, que tenemos que ser fieles a la vida y hacernos amigos del momento presente y hacer lo mejor que podamos con el momento presente, con toda nuestra creatividad, amor y luz. Y bueno, yo aquí termino y muchísimas gracias por venir a todos y espero que nos sigamos comunicando. Hasta luego. Muchas gracias, Vicky. Sabemos que efectivamente 25 minutos son poquísimo, pero ahorita vamos a tener el espacio para ampliar la conversación. Ya estamos recibiendo comentarios sobre tu trabajo y quiero rescatar el de Lidia Beatriz, que menciona que pocos lentes perciben tantas necesidades y tanta diversidad como el tuyo. Entonces, con esto cerramos por ahora. Ya ahorita vamos a retomar la conversación. Y con Okay. esto quisiera entonces darle la palabra a Joana Toro. Joana nos presentará hoy Translatinas, un proyecto centrado en las mujeres latinas transgénero que emigraron a los Estados Unidos, muchas de ellas indocumentadas para escapar de la intolerancia contra su condición sexual y la violencia en sus países de origen. Joana es fotógrafa documental, trabaja sobre temas de inmigración latina, identidad y temas de justicia social. Su trabajo ha sido publicado a nivel internacional en medios de comunicación como The New York Times o Wall Street Journal. Sus obras han sido expuestas en festivales fotográficos en todo el mundo, como en Guatemala, en India, en China o en Francia. Y actualmente está divulgando su último libro, Hello, I Am Kitty. Entonces, Joana, mil gracias también por aceptar esta invitación y te cedo la palabra para que también nos puedas compartir tu trabajo. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar acá y tomarse el tiempo de mirar un poquito el trabajo de las mujeres fotógrafas en América Latina. Yo tenía referencia de Paz por algunas imágenes. No sabía el nombre de la fotógrafa, pero sí sabía la foto. Y yo creo que la invitación se hizo porque Paz tiene una serie de fotografías que ella llama La manzana de Adán, que es una serie de fotografías que ella hizo durante el régimen de Pinochet a la población LGTBQ, LGTB en Chile, y era un tema muy subversivo para su época. Yo trabajo identidad y uno de los temas que más me interesa es el derecho a ser, el derecho a la sexualidad. Y de eso es lo que vamos a hablar. Voy a presentar, como decía Diana, una serie fotográfica que yo llamo Translatinas. Y bueno, vamos a empezar a compartirla. Entonces, como les decía Diana, este trabajo corresponde a la vida diaria de mujeres latinas, centroamericanas, suramericanas, de diferentes países, México, Perú, Colombia, Argentina, bueno, de los países donde las personas migran a los Estados Unidos y estamos hablando de una comunidad LGTB. Yo soy una fotógrafa de color, pero este trabajo lo decidí hacer en blanco y negro para enfocarme básicamente en las personas más que en el maquillaje o en la lentejuela o en el color que este tipo de temas da. Eh, Siento que es un tema que llega a mi vida por mi falta de conocimiento sobre la comunidad gay, LGTB o género no conforme. Eh, y acá en Nueva York empecé a notar, más en el barrio donde yo vivía, en Queens, una gran comunidad de gente
de la umbrella, de la sombrilla LGTB, y empecé a darme cuenta que estas comunidades llegaban a lugares santuarios, que ellos llaman santuarios, y uno de ellos era Nueva York, y empiezo a estudiar las razones por medio de mi cámara y de hablar con la gente, por qué es un santuario y qué hace sus lugares de origen, Colombia, México, Guatemala, Salvador y otros países, Ecuador, Perú, lugares que no son aptos para su desarrollo de personalidad. Entonces, divido este estudio, estamos hablando de 8 años de seguir esta comunidad, y empiezo con un capítulo que yo llamo el camerino, que es esta sección en blanco y negro que vamos a ver. Voy por más de un año al mismo camerino todos los domingos a mirar qué es lo que pasa dentro de ese camerino, y descubro que dentro del camerino de este bar, ese lugar es un lugar sagrado, es un lugar de transformación. No es un travesti, no es, se trata de ponerle una etiqueta a la persona, un travesti o no, porque un travesti es un hombre que se viste de mujer y hay mujeres con pene. Lo que quiere decir que un transexual es alguien que nace como hombre o como mujer y no se siente conforme con eso y siente que está en el cuerpo equivocado y empieza un viaje, una transformación. Yo me ocupo de ese tipo de personas que nacen hombres y quieren ser mujeres, que son mujeres, no es que quieren ser, es que lo son, pero su cuerpo no responde a eso, entonces ellos empiezan una serie de transformaciones. Y en el camerino es donde, como en una especie de iglesia, es un lugar sagrado, donde ellos se transforman y donde ellos, casi de una forma espiritual y mística, empiezan a desarrollar su verdadero ser. Y tenemos historias tan hermosas como la de Linda Carolina Domínguez. Ella tiene 45 años actualmente. Ella nació en Colombia, en la costa, en Barranquilla, pero vino a Nueva York porque la falta de comprensión dentro de su comunidad la hizo temerosa de desarrollarse como mujer. Ella está en un proceso hormonal, ella tiene su cirugía de sus senos y pues ese tipo de transformaciones lamentablemente siguen siendo muy cuestionadas. No sé si tan subversivas como eran en el tiempo de Chile, de Pinochet, pero sigue siendo muy cuestionadas por las autoridades. Y a pesar de que muchas de estas mujeres inmigrantes de Latinoamérica llegan a Estados Unidos a buscar alivio a su vida, sigue habiendo una discriminación en la población latina, una discriminación conceptual, a veces mental. Eh, y pienso que este trabajo lo que hizo en mí fue darme cuenta de que hay muchos mitos y muchas malinterpretaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad y cuanto tiene que ver al amor a un mismo sexo, y hay muchas barreras, muchas de ellas son impuestas por la educación, muchas de ellas son impuestas por la religión, y, y yo creo que la mejor forma de empezar a descubrir esos procesos de inclusión es a través de la fotografía. Eh, como dije, hay una diferencia muy grande entre un travesti, es un hombre que no importa si es gay o no, se identifica como hombre, pero le gusta vestirse de mujer. Y otra cosa es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre que se está transformando y que puede ser una mujer con pene o no, dependiendo de eso. Entonces es más o menos lo que estamos viendo acá, como ese ambiente sagrado dentro del camerino los involucra a todos en una misma lugar, todos son iguales. Aquí no hay razas, aquí no hay que tú eres más o que yo soy menos o que tú eres, no, aquí todos son
iguales y todos están en el mismo dilema de transformarse, de encontrarse, de celebrarse. Se dejan atrás los problemas que pueden haber en la vida de un migrante y se involucra hacia su ser, ¿no? Hacia la libertad del ser, ¿no? Que es lo más importante. El matrimonio del mismo sexo en Estados Unidos es posible. La ley se firmó en el 2015, pero aún así estas mujeres que están en este proceso y que viajan como migrantes siguen enfrentando racismo y homofobia dentro de sus comunidades acá. No tanto como en sus países de origen, pero sí sigue habiendo una marca. Y yo creo que la educación que se puede hacer del tema y quitarle como las telarañas a ciertos conceptos ayuda a ver a esta comunidad como una comunidad llena de color y de maravillas y yo personalmente siento mucha empatía con mis hermanas, las mujeres trans. Eh, yo pues en este proceso decido hacer fotos de la vida de ese bar, de ese camerino. Dentro de esas actividades hay muchos reinados, hay muchas personificaciones de cantantes. Acá esta foto, por ejemplo, es un concurso de belleza y acá están dando la ganadora. Vemos, pues, ella está muy orgullosa. Y acá esta mujer que vemos con la banda, ella es Lorena Borjas, ella es una de las líderes más importantes que ha habido sobre la lucha trans. Ella murió de COVID y ella es como una de las mamás más grandes que hay en la comunidad translatina, porque ella luchó por toda su vida, por las demás, con abogados, sacándolas de las cárceles, dándoles cobija, dándoles comida, y a ella no le importa mucho si la catalogan como una puta o si la catalogaban como una activista. Ella lo que era una hermana trans que estaba apoyando a las demás hermanas y después de su muerte ha sido un ícono, no solamente para las personas latinas, sino para toda la comunidad LGTB acá en Estados Unidos. Muchos de los shows que ellas hacen pues tienen que ver con espectáculo, mucho trabajo sexual, imágenes que nosotros ya vemos y que estamos acostumbrados a ver de esta comunidad. Yo me centro más como en la persona, más que en su actividad sexual, pero hay casos tan duros como este. Ella es Nancy Jasmine. Nancy Jasmine estaba en ese momento trabajando como trabajadora sexual en la Roosevelt, en una calle que queda al frente de este lugar. Y ella fue asesinada 2 meses después de haber tomado esta fotografía por uno de sus clientes. Eh, como les digo, la violencia, la homofobia y el racismo sigue, así sea Estados Unidos, pero no en niveles tan altos como en nuestros países. Según los estudios de muchas ONGs y lugares como los derechos humanos, la ONU y todos estos tienen una cantidad de estadísticas escalofriantes. La expectativa de vida de una mujer transgénero en Latinoamérica es de 35 años. Entonces, el nivel de violencia que esta comunidad sufre es muy alto. Pero para mí el gran choque es ver una cantidad de mujeres con una sensibilidad y con una ternura y con una vida espiritual rica, con una vida familiar, todas esas cosas que de pronto están de dientes para afuera se empezaron a esfumar a medida que yo fui conociéndolas y a medida que yo fui entrando a ese mundo, ¿no? Después el trabajo lo divido entre, como les decía, la noche, el blanco y negro, el show, todo esto, y el día. El día es a color, el día es solamente lo que yo llamo retratos, retratos personales, retratos donde ellas me cuentan más de quiénes son ellas, cuáles son sus sueños. Entro a sus casas, entro a sus cuartos, entro a sus camas,
Y empezamos a hablar como dos amigas y a empezar a tener una cantidad de cosas que nos hacen muy parecidas en el sentido de feminidad, de hermandad, de mujer. Laura Martínez es uno de los íconos más grandes que hay en este momento acá en Nueva York. Ella es una cantante, es una persona que entretiene. Ella hace la personificación de Laura León, que es una cantante. Y ella es una diva, ella es una madre, ella es una casa. Cuando las mujeres trans están fuera de sus casas o huyen de sus casas, encuentran una mamá. Y esa mamá tiene un apellido y estas hijas quedan con su apellido. Entonces, la familia Martínez, ella es Laura Martínez, estamos hablando de una familia de más de 40, 50 personas, hijas todas del legado Martínez, ¿no? Esta es otra fotografía de Laura en su cama. Con Laura hablamos largo, ella llegó de Veracruz, ella llegó, todo el mundo llega, inexperto, con una historia pesada de violencia atrás, pero ella encontró en el arte, en el performance, en cantar, en personificar la forma de seguir adelante y empezó un proceso muy complicado de muchos años para el cambio de sexo total, porque ella decía que no era suficiente ser una mujer con pene, que ella necesitaba realmente el cambio total, la transformación entera. Y es cuando hacemos estas fotografías, cuando ella, después de muchos años, logra esa operación. Y está en su recuperación, ¿no? Y acá pues es después de 8 años de proceso para cambiar de sexo completamente, es cuando ella decide hacer esta fotografía conmigo. Bueno, ¿cómo vamos a hacerla? ¿Qué quieres? Quiero mostrar lo feliz que estoy de ser una mujer completa. Ya no tengo que sentirme a medias, ya estoy completa. Y esa es una de las historias que a mí más me motiva, ¿no? Ver cómo la sexualidad es una cosa tan profunda y tan llena de opciones, ¿no? Y cómo tan fácil es abrir la mente para respetar al otro y sus formas de identificarse, ¿no? Y así en el día, con la luz del sol, yo tomo fotografías que muestran esas líderes o esas personas que tienen algo que decir, porque siempre que hablamos del mundo de las trabajadoras sexuales o de las personas transexuales, nos imaginamos a alguien en una mala situación y no es siempre el caso. Este es el caso de Juni, es una mujer bella, hermosa, una joven que está estudiando diseño de modas, es una niña de su familia, ella no tiene por qué estar, según su mamá, en ningún show ni haciendo ninguna cosas porque ella está en sus estudios y es una forma de ser y súper respetable también. Entonces, no todas las personas que están en un cambio de sexo a mujer, de hombre a mujer, tienen que trabajar en un prostíbulo, por ejemplo. Ella es una persona muy espiritual y me decía algo que me dejó muy pensativa y es su relación con Dios tiene que ser como por horarios. Ella no se siente cómoda yendo a la misa del domingo porque dice que la miran mucho. Entonces ella después de clases los viernes va a la capilla y hace sus cosas y yo le pregunté, bueno, ¿dónde? Me dijo, no, en esta capilla, bueno, eh, quisieras ir, no, sí, yo voy y esto es lo que hago, pongo tal. Y ahí es donde tomamos la fotografía, pero es como la soledad que muchas de ellas tienen en cuanto a la vida espiritual, ¿no? Hay muchas iglesias que tienen las puertas abiertas hacia ellas, pero hay muchas iglesias que no. Entonces, pues, poner atención a eso. Después yo me voy con unas imágenes de una mujer que se llama Leslie y Leslie es una líder también para mí porque ella sobrevivió el cáncer. Esta foto era cuando ella tenía cáncer, ella se casó con un policía, eh, vive en Nueva York eh, y siempre había soñado que su trabajo como cosmetóloga la llevara a un lugar mejor. Ella empezó a crear la primera
sindicato o el primer agrupamiento de mujeres trabajadoras translatinas, no sexuales, sino ella quiere hacer una cooperativa de trabajo y junto a su amiga están creando la primera cooperativa de trabajo para personas transexuales latinas en Estados Unidos y eso empezó hace 2 años, he seguido el proceso y solo por imaginarse algo mejor para ella. Ella dice que las mujeres transexuales solo tienen dos opciones, o ser putas o ser estilistas, y hay mucho más, hay muchas más cualidades, y el sueño de ella es ver mujeres transgénero atendiendo una recepción, contestando un teléfono, en un supermercado y en cualquier lugar que la política, en la ciencia, en la educación, es el sueño de ella y por eso yo pongo esas imágenes de ella como en esa ensoñación, ¿no? Como mostrando que se puede no solamente ser extremadamente femenina y ser mujer, sino también tener metas y metas importantes, ¿no? Aquí tenemos otro retrato hecho a Jessica Gottman. Ella tiene 33 años, debe tener ya 37. Cuando tomé esta fotografía, pues, fue un poquito antes. Ella ha vivido por 20 años en Nueva York, pero recién llegó, era muy joven, estaba con drogas, estaba con cosas pesadas a su alrededor, salió adelante, se casó, organizó su situación migrante, dejó la bebida y, y ahora pues es una líder también de la comunidad que trabaja por los derechos humanos de las personas trans, porque muchas de las personas que son parte de esta comunidad tienen un rechazo constante de los lugares donde van a trabajar, de los lugares que van a arrendar para vivir. O sea, todo el tiempo están enfrentando su identidad ante la sociedad y esa lucha para mí es una cosa que no tiene precio porque nosotros como sociedad deberíamos aprender mucho de ellos, de su fortaleza y de su identidad. Entonces, esta es una serie que creo que me relaciona con el trabajo de Paz, sobre todo con su trabajo llamado La manzana de Adán. Eh, Siento que la foto que más me gusta es una foto de Paz. Bueno, toda la serie es increíble, increíble. Ella tuvo que esperar a que Pinochet dejara el poder para poder presentar el libro con esas fotografías, así de subversivo era el tema. Para algunas personas sigue siendo subversivo, para muchos de nosotros no, porque día tras día se van abriendo espacios, no solo para las mujeres, sino también para las hermanas trans y para cualquier persona de género no conforme. Y la foto que les decía que me gusta mucho de Paz se llama Evelyn Santiago, es una mujer sentada en su cama, creo que es la misma que presentó Vicky, una mujer sentada en su cama, después la podremos ver, que evoca una fotografía de Diego, una pintura de Velázquez, que se llama Rockaby Venus. Es una mujer desnuda sentada en su cama y ahí también como un ángel le tiene un espejo. La foto de Paz es increíble, una mujer sentada mirando la cámara con un espejo detrás. Y yo creo que esas fotografías y el tema evocan un poquito lo que yo he venido trabajando con la comunidad translatina y siendo testigo de eso, ¿no? Quisiera compartir unos links, si es posible. Quisiera compartirles este tema. Está pues esto salió en el New York Times, como les decía Diana. Entonces, esta es mi página web. Acá pueden ver la serie. La serie de Translatinas estoy todavía haciéndola, no es un tema que he terminado, sigo trabajándolo. Acá está la del camerino, las pongo en separado porque una es en blanco y negro y la otra en color, pero perfectamente pueden ir unidas. Y acá en las publicaciones
está la publicación que salió en el... Acá hay algunas publicaciones que se hicieron con respecto a ese trabajo. Acá también podemos ver lo que les estaba comentando del New York Times. Ahí podemos ver en este pequeño reportaje escrito por Jake Naughton, cómo la cultura latina se ha abierto espacios en todo esto y todos los retos que ha habido durante los años que les cuento. Aquí ustedes pueden leer, si desean, las motivaciones del tema, los detalles, ver la presentación de las imágenes. Y acá también hay una selección. Me gusta mucho mostrar esto porque en este proceso se puede ver la historia de cada una, ¿no? Entonces, aquí no solamente se presentan las razones por las cuales se decidió hacer este trabajo, sino la historia de una de ellas. Y pues esto es un tema, como les digo, de largo aliento, que tiene muchas fotos, que tiene diferentes ángulos, diferentes personajes, pero para la presentación de hoy quise hacerlo como lo más redondo posible, mostrando lo que es Trans Latinas y mostrando lo que es el trabajo en color. Eh, yo creo que ya pues con esto termino mi presentación. Si hay alguna pregunta o algún comentario, me dejan saber. Gracias. Muchas gracias, Joana, por compartirnos tu trabajo. Sí, tenemos varios comentarios y quisiera nombrar específicamente uno de María Camila, que resalta que es un trabajo hermoso. Ser puente entre comunidades que se han visto siempre marginadas y el grueso de la sociedad es una de las cosas más lindas de la fotografía. Nos hace ser mucho más empáticos. Entonces, este lo resalto. Igual ahorita vamos a seguir conversando. Entonces, muchas gracias, Joana. Y pues vamos a darle paso a nuestra tercera invitada de la sesión del día de hoy, Natalia Botero. Ella nos presentará imágenes de su ejercicio fotoperiodístico en relación con las historias de vida de las víctimas de desaparición forzada en Colombia a partir de la construcción de sus memorias de la mano de los familiares. Natalia Botero es fotoperiodista, artista, docente, investigadora con enfoque en proyectos sociales con las comunidades que han sufrido en medio del conflicto armado colombiano. Es magíster en estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en la línea de especialización en género, violencia y territorio. A partir de los álbumes de familia de la construcción de las historias de vida de las víctimas de la desaparición forzada, ha tenido un amplio acercamiento y experiencia al tratamiento de los temas de memoria histórica, derechos humanos, mujer y conflictos. Entonces, Natalia, a ti también mil gracias por aceptar esta invitación y tienes entonces la palabra para compartirnos tu trabajo. Bueno, muchas gracias y bienvenidas a todas. Y me gusta mucho como estar hoy acá porque si bien conozco el trabajo pues de mis compañeras y mis colegas, no las había visto en un encuentro en común acá. Y sobre todo porque pues hablando un poco como de la obra pues de paz y la fotografía y nuestro papel como mujeres y fotógrafas, pues yo creo que en mi caso, si bien no hay muchas similitudes visuales con paz, sí hay muchas similitudes de pronto con esos tiempos de espera, con las dificultades que ella tuvo en su camino con la obra y sobre todo también porque en algún momento de su vida ella hizo parte de la AFIC, la Asociación de Fotógrafos de Chile, quien lideró en un momento de la época de la represión de Pinochet y de la dictadura, pues lideraron un movimiento muy fuerte en aras de la protección, no solo de la fotografía y de la imagen y de la denuncia, sino de los fotógrafos.
que es un tema que nos compete un poco ahora en Colombia, pues a raíz como de la situación que estamos viviendo en medio de nuestro ejercicio fotográfico y periodístico, en medio pues de las manifestaciones y de unas luchas de las comunidades y también una lucha de nosotros por informar. También pues mirando un poco como la obra de Paz, hay muchas cosas con las que yo me concilié, porque es como una pregunta que uno como fotógrafa y sobre todo mujer se hace es si lo está haciendo bien y si ese estarlo haciendo bien es esa mirada que uno quiere narrarle a los otros con la pretensión de contar eso con lo que se encuentra no solo desde la estética y la belleza, sino también como desde la denuncia. En mi caso, y quería como compartirles esta fotografía porque es también como me siento yo como fotógrafa, fotoperiodista y mujer. Y como los retos que he tenido que asumir constantemente en mi campo de trabajo, sobre todo porque mi lugar de enunciación es la fotografía periodística y es desde el inicio que yo cogí la cámara hasta el hoy, ¿cierto? Entonces, pensarme desde ahí también es asumir como mujer y como una fotógrafa que tiene una mirada distinta también a la masculina, porque a veces entramos como en esos debates de si miramos distintos hombres y las mujeres, y yo creo que sí, yo estoy firme en esa convicción de que nosotros, las mujeres fotógrafas, tenemos una cierta mirada, no solo de complicidad con ese otro, sino también como de compasión y solidaridad con ese otro. Y entonces, también en este largo trayectoria y camino que yo he recorrido, he tratado como de entender cuál es esa mirada y cuál es ese llamado de la mirada fotográfica a la cual yo debo estar convencida y estar siempre presente eh, con la convicción del hacer, ¿cierto? También porque siempre me ha tocado ver un país en guerra, un país sumido en el dolor y siempre me ha tocado como hacerme pues esa gran pregunta del por qué fotografiar a los muertos, inclusive Susan Sontag lo decía muy bello que era necesario fotografiar a nuestros muertos porque había que darles algo de dignidad, había que devolverles su dignidad a los muertos, pero también había que no solo nombrarlos, sino también contar sus historias de vida. Y por otro lado, también era muy importante, y es importante y lo considero necesario, es porque si nosotros no tuviéramos la valentía de fotografiar lo que está pasando y lo que pasó en el país cuando yo empecé mis inicios de fotógrafa, pues tampoco podríamos hacer homenaje a los sobrevivientes de este conflicto y de la guerra en Colombia. Entonces, a mí me ha tocado, como todos los momentos de Colombia, en donde hay unas luchas constantes, no solo de las comunidades, sino también de quienes han sido desplazados, de quienes han estado en medio del conflicto, como de todas las personas que han sufrido en carne propia el conflicto, pero también de quienes han estado como en ese espectro alrededor. Y cuando yo empiezo entonces a hacer como un análisis como de pensar el por qué es necesario y por qué nosotros estamos fotografiando y por qué a mí me tocó fotografiar un país con tantas conflictos, con tantas controversias, con tantas dificultades para las comunidades, pues también entendiendo un poco como que ese era el sentido del que yo tenía que encontrar en el hacer de la fotografía del horror. Y era no solo denunciar, sino también empezar a pensar y a reflexionar. Inclusive, creo que en el momento en que yo empecé a ser fotógrafa, más o menos en 1992, que me tocó como un poco el coletazo pues del narcotráfico y me tocó también como la entrada de los paramilitares y de la guerrilla en estos cruentos enfrentamientos.
empiezo a pensar también como que es una historia de nunca acabar y de cómo empezar a darle un giro como a las historias del horror que nosotros fotografiamos y que cuál es el sentido entonces de la fotografía periodística que nosotros hacemos, porque también pues estamos yo trabajé en los medios, yo trabajé en grandes medios aquí en Colombia y también fui corresponsal para medios afuera, pero hice fotografías como de los eventos, o sea, de lo que sucedía de ese gran evento de la toma o de las masacres o de lo que pasaba en el momento que era lo que hacía el llamado de atención de la comunidad nacional o extranjera a esa comunidad que sufría el evento, pero ya el otro día había otra noticia. Entonces, como que siempre la pregunta era, ¿en qué momento nosotros como fotógrafos, o por lo menos desde el periodismo, teníamos también como la capacidad y el momento de reflexionar, ¿cierto? Como de pensarnos qué era lo que nos estaba pasando. Yo creo que inclusive los fotógrafos, si en su momento cuando empezó lo duro del conflicto acá en Colombia, hubiésemos reaccionado a tiempo y hubiéramos entendido el poder que tiene nuestra fotografía en el relato de la historia de Colombia, pues no sé si hubiésemos tenido la fuerza de parar la guerra, pero si hubiéramos tenido la fuerza de evitar algunos eventos dolorosos, como el secuestro, como las tomas, como una cantidad de cosas que sucedieron a las comunidades. Yo creo que ese inclusive es como de pronto la mirada un poco que hay en diferencia en la época en que yo fui reportera de los medios y en la que puedan tener los fotógrafos en el hoy. Ya hay una conciencia más clara y el poder que tiene la fotografía en los escenarios públicos y en los escenarios periodísticos y de denuncia, yo creo que cumplen su función y tienen también como un discurso avalado por el mismo discurso del fotógrafo, ¿cierto? Cuando empecé entonces como a hacer también una mirada, una retrospectiva de mi trabajo fotográfico en un momento de mi vida, me encontré que todos los 15, 18 primeros años de trabajo como periodista, no había hecho sino cubrir la guerra, la muerte y a los muertos, ¿cierto? Y entré como en una profunda reflexión, pero también silencio fotográfico de qué era lo que yo estaba viendo, qué era con las historias que yo me estaba encontrando, eran las historias de muerte. Y en ese camino me fui encontrando también un poco con las historias de de los desaparecidos en Colombia, porque me llamó mucho la atención que en el 2005 que se reinsertaron los paramilitares, se empezaran a hablar de los desaparecidos y de las víctimas de desaparición forzada en el país. Y yo decía, ¿cómo apenas hoy en el 2005, si yo estoy fotografiando desde el 92 y siempre he escuchado en las comunidades, en las ruralidades y en los lugares donde uno va, que desaparecieron a sus seres queridos? Y obviamente pues eso tenía también como un fin político y un sentido también de la dejación de armas con los paramilitares y era pues porque entre más casos se denunciaran dentro de la ley de justicia y paz pues se podría dar unos beneficios a ellos en baja de penas, en reducción de las penas. Pero entonces el interés mío entró no solo por pensar en por qué se había aumentado la búsqueda de los desaparecidos, sino quiénes se hacían posible, quiénes ponían el pecho y quiénes daban frente como a la historia de la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. Entonces me fui encontrando que si bien pues es la ley, o sea, el programa de justicia y paz del gobierno intensificó las búsquedas, eran los familiares quienes estaban alrededor de este gran drama de la desaparición, quienes se habían impulsado e intensificado y se proponían entonces como, y se propusieron en la búsqueda. Me fui entonces encontrando también con las mujeres, con los hermanos, con los hijos que estaban caminando y recorriendo el país
indagando y casi como cumpliendo el papel de investigadores, buscando a sus desaparecidos. Me interesé también porque empezar a entender ese drama en un país como Colombia en guerra era también pensar cómo, siendo la Fiscalía pues un ente del Estado que se encarga de hacer, de estar en manos de ellos la búsqueda, era el Estado también uno de los principales responsables de la desaparición forzada. Entonces, cómo entrar a entender este drama humano y también cómo entrar a entender cómo los desaparecidos en Colombia, en su búsqueda, exhumación, identificación, y entrega a los familiares era solo posible aparte de una institución del Estado y del gobierno. Entonces, también empezar como a entender desde la fotografía qué significaba la búsqueda, qué significaba exhumar un cuerpo en un país donde la geografía, los ríos, se dice que en Colombia inclusive las mayores tumbas son los ríos porque pues los ríos llevan más cuerpos y están sumergidos en él una cantidad de historias de vida que de pronto las montañas o otros territorios no tienen, ¿cierto? También me preocupa mucho y fue como una toma de decisión también como de un sentido del hacer político en mi fotografía, pensar en estos últimos 10 12 años de trabajo que he tenido con la desaparición forzada, es porque a mí me parece atroz y terrible el, el mecanismo de desaparecer a una persona como un trofeo dentro de la guerra. Y es porque una desaparición, pues lo que genera es rupturas familiares, genera rupturas de una cotidianidad vivida, genera también una zozobra permanente, una angustia entre sus familiares. O sea, cuando hay una desaparición en un círculo de una comunidad, también hay un desplazamiento. Y la desaparición forzada yo entendí que era pues como ese mecanismo de guerra más exitoso de lo que se han podido pues como inventar. Entonces, eh, entre la preocupación también de pensarme que era la desaparición forzada, era también cómo era la parte de forense, de fotografía forense, de pensarme qué era lo que hacía posible y cuáles eran las exigencias para que este cuerpo que hallaba en los grupos de exhumación forense, pues hicieran posible que retornara este cuerpo a los familiares. También es claro que no todas las personas en Colombia que están buscando, pues tienen la posibilidad de que el cuerpo de sus familiares llegue a sus manos de nuevo y puedan darle una santa sepultura, ¿cierto? Que por eso es que también es muy exitoso el tema de la desaparición, porque pues hay como ese 50% de esperanza de que aparezca vivo y ese otro 50% de esperanza, perdón, de que aparezca vivo y otro 50% que pues hay como una corazonada dentro de los familiares de que su ser querido está muerto. En ese camino también como de la desaparición y de la parte del trabajo fotográfico, me fui encontrando como que las familias le ponían todo su empeño a la búsqueda al hallar los cuerpos, pero cuando yo hablo con ellos y yo les pregunto, pues como de la importancia de sus desaparecidos y de la importancia del por qué hacerlos visibles, muchos de sus familiares se quedan en esa pregunta de dónde están o por qué se los llevaron, ¿cierto? Y cuando yo les pregunto, pero ¿por qué se vuelve importante buscarlos? También se hace como una contrapregunta y como que se les devuelve a ellos la pregunta de por qué yo los estoy buscando, ¿cierto? Y no es solo porque se los llevaron, sino también porque se vuelve importante, no es que se vuelva importante, sino que es importante para mi historia de vida, es importante para mi relato dentro de lo que me ha pasado a mí, para mi relato dentro de mi propia historia de vida personal y familiar.
Entonces, preguntarme y preguntarles eso a los familiares me hizo pensar también como que en darle ese giro a la mirada fotográfica de los desaparecidos desde el periodismo, que pues si bien es muy importante lo que se hace y como yo puedo empezar a narrar cómo es la búsqueda, la identificación y la exhumación, creo que el trabajo se queda como corto cuando uno piensa en el significado que tiene para un familiar encontrar a ese desaparecido, no solo darle sepultura, sino también empezar a pensar en su historia de vida. Entonces, eso también porque para el Estado colombiano y para las instituciones, pues el número y la cifra es como lo que representa la desaparición forzada. Y cuando uno le hablan de las cifras, tampoco hay una gran claridad de entender cuánto es el número de personas desaparecidas en Colombia. Lo estamos viviendo inclusive en la actualidad con la cifra que se debate dentro de las marchas de estos últimos días, después desde el 28 de abril, que se empieza a pensar en cuántos han sido los desaparecidos durante este tiempo de las marchas. Es la misma pregunta que nos hacemos desde 1986, perdón, 76, que se empieza a hablar de los primeros desaparecidos en Colombia. Y pensar en una cifra, pues puede ser, a ver, puede ser importante para entender como el drama y las dimensiones cuando uno le hablan de más de 120, 130.000 desaparecidos en Colombia, pero cuando uno se empieza a pensar en la historia de quién es ese desaparecido, empieza a entender entonces lo horrible que es la desaparición forzada en Colombia y lo que significa que la historia de vida de esa persona no esté. Entonces, estas preguntas, desde mi experiencia también un poco con las conversaciones con las familias, con las necesidades de darles un poco también desde la fotografía a ellos, porque pues no consideré que fuera solo o que sea solo suficiente acompañarlos en las exhumaciones y en las identificaciones, sino también como intentar a reconstruir un poco desde la memoria quién es ese otro. Empecé a trabajar el tema de los álbumes de familia. Además, porque a partir de esa película que yo vi de la Asociación de Fotógrafos Chilenos sobre la ciudad de los fotógrafos de Sebastián Moreno, hay Ana González, una señora que fue madre de búsqueda de 4 de sus familiares desaparecidos. Ella siempre decía que si uno no tenía una foto de familia era porque no pertenecía a la historia de la humanidad. Y a mí eso me quedó calando y empecé a relacionarlo con, entonces con lo que yo estaba trabajando con mis desaparecidos acá en Colombia en la búsqueda. Y yo dije, claro, acá tiene que haber un poco de respuesta al cómo nombrarlos, nombrarlos, el por qué indagar un poco más allá de antes de que desaparecieran, saber quiénes eran, cómo eran sus historias de vida, sus trayectorias, porque además también empecé a encontrar como en la desaparición una doble desaparición. Empecé a encontrar en que las mamás eran quienes estaban poniendo como en sus voces los nombres de ellos o de ellas, siempre caminan con la foto en el pecho y siempre y se convierten en, como en la trayectoria en ellos, pero también hay como una doble desaparición en esa historia de vida de ellas o de sus familias. Entonces empezar a pensarse hacer un proceso de memoria retornando al seno familiar me dio más sentido a lo que yo estaba trabajando y a lo que yo creo que hay que darle como todo, o que yo le estoy metiendo como todo el impulso, y es porque es también darle rostro y vida a esa historia del desaparecido, ¿cierto? Entonces empezar a indagar en los archivos personales, empezar a crear con ellos también la idea de la historia de la fotografía y de sus relatos, sabiendo que muchos no la tienen, porque también cuando hay un hecho de desaparición, pues muchas de las comunidades se tienen que ir y se tienen que desplazar, entonces se pierden muchos archivos fotográficos, se pierden
muchas cosas personales de la familia en el camino. Entonces también empezar a entender cómo esa reconstrucción familiar, esa historia de vida a partir de lo que de lo que no tienen, solo el relato oral. Entonces era también como objetivar esa idea a partir de la construcción de cosas que para ellos fueran cercanas, fueran conciliadoras también con su pasado, también porque en el proceso de memoria con el álbum lo que se hace, lo que pasa y lo que suscita es también como una intención de empezar a compartir el dolor y de entender que ese dolor que cada uno siente no es único en ellos en sí mismos, sino que también es un dolor de patria y un dolor de todo aquel que ha sufrido el tema de la desaparición. También se vuelve importante como en ese pensar que la fotografía ya en mí no es solo el relato de fotografía de autor, sino que se vuelve también como un relato de que a través de la cámara o de la fotografía que yo les ayudo a construir, ellos puedan construir, coger como la fotografía como herramienta de su propio relato, para que cada uno de los que tienen la posibilidad de hacer la experiencia del álbum, pues puedan entonces no solo reconstruir la historia de vida del ausente, sino también la historia de vida de ellos mismos. Y esto ha sido un encuentro muy bonito porque han trabajado su propio relato, lo han vuelto objeto en imágenes y estas imágenes han sido posibles despertar en ellos no solo eh, eh, la idea del por qué se vuelve importante buscar a su ser querido, sino también para dejar una evidencia y un testimonio para nuestro país. Y eso entonces es lo que suscita también el álbum, que ha sido como una cosa de las que yo digo, vale y tiene todo el sentido que quede depositado en estas páginas, la historia de los desaparecidos y las historias de vida del por qué son víctimas de desaparición forzada, es porque hay la posibilidad de compartir, la posibilidad de no solo de memorar, sino de transitar eh, esa historia de vida en el relato de los otros y no dejarlos morir, o sea, no olvidarlos, que es una de las cosas a las que la memoria le hace justicia, ¿cierto? Es no olvidar al otro para poderlo mantener siempre presente. En este camino, obviamente, o sea, soy fotógrafa desde el 92, llevo muchos años fotografiando y como les dije inicialmente, pues ha sido un proceso muy difícil y muy doloroso, no solo por las historias de vida que me ha tocado fotografiar, sino también por las confrontaciones personales que se hace uno como mujer, como fotógrafa, en un país violento como es Colombia y donde el tema de los derechos humanos, pues obviamente son ultrajados todo el tiempo, ¿cierto? Son maltratados constantemente. Pero también trato como de entender dónde encontrar la vida en la fotografía, ¿cierto? Donde yo puedo a través de la fotografía darle sentido también como a los sobrevivientes, porque pensar en fotografiar a los muertos para mí no era solo fotografiar sus historias y los muertos, sino también donde homenajear o cómo fotografiar a los sobrevivientes que han resistido y persistido en medio del dolor y de tanta violencia. Entonces, me encontré con algo que quería pues como traerles acá para mostrarles ya como para terminar un poco como esta pequeña charla y es los tenderos de ropa, que es tender al sol, al viento, que tiene que ver mucho con esas preguntas que yo me hago entonces sobre a los sobrevivientes y sobre el retorno, sobre las personas que han resistido y que han insistido y persistido en los territorios. Y lo hago a través de los tenderos de ropa, porque también veo que la ropa es ese homenaje a los sobrevivientes que
las madres, principalmente las mujeres, son las que se preocupan por el cuidado del otro, ¿cierto? Porque el otro esté limpio, porque el otro esté resguardado, porque el otro esté protegido. Y simbólicamente entonces empecé a encontrar en los tendederos como unas respuestas también que yo me estaba haciendo en este momento a qué estaba pasando en Colombia con la guerra, el conflicto y la paz. Y es una apuesta que yo creo que todos le hacemos desde diferentes puntos y desde diferentes puntos de enunciación, pero a la que todos llegamos también a preguntarnos cómo va a ser posible esa paz y cómo vamos a construir nosotros, en medio de tantos conflictos, la paz. Entonces los tenderos se vuelven también como esa respuesta a rescatar historias de vida a través de la ropa, a través de cómo la tienden, a través de dónde están, también porque empecé a encontrar en los senderos muchas respuestas y similitudes a fotografías y escenarios que yo he fotografiado en medio del dolor, en medio de la muerte y en medio de la desaparición forzada. Y empecé a encontrar también entonces pues que la ropa tenía algo de esa prenda con el que se lleva al otro y que hace parte de su propia intimidad y de su propia dignidad también. El tema de los tendederos para mí, pues es un proyecto que yo quisiera como que sanara un poco el dolor vivido frente al tema de la desaparición, porque también el tendedero lo que hace es visibilizar no solo al otro, sino visibilizar unos territorios que han sido también muy golpeados por el conflicto. Y pues frente a esto, yo llego como al punto final, que creo que fue una reflexión que se hace Vicky, que se hace también Joana, y es pues como nosotros, como cuál es ese punto de partida, pero ese punto de enunciación, ese sentido de pertenencia o ese sentido de lugar que nosotros tenemos frente a nuestra historia, frente a las historias que narramos desde la fotografía y frente a mujeres que somos no solo hacedoras de relatos con la imagen, sino también somos mujeres con una mirada y una posición política frente al acontecer de nuestras vidas. Bueno, esto era como lo que yo les quería compartir. Eh, tratando de entender un poco también cómo esa relación de la imagen y de la construcción de los relatos a partir de un poco de la obra también, pues, de paz, ¿cierto? Y ahí yo creo que todas tenemos como algo que compartir y es el punto de vista. O sea, el punto de vista es lo que nos hace a nosotras únicas, no solo por ser mujeres, sino por ser fotógrafos en sí mismos. Y eso es lo que ha ayudado también como que nuestra obra se mantenga en el tiempo, no solo para quien la ve o la admira la reflexiona, sino para nosotras mismas. Bueno, eso era como lo que yo quería contarles hoy. Un poco del recorrido pues que he tenido que hacer también de esas reflexiones con mi trabajo y con la fotografía. Muchas gracias, Natalia. Pues realmente es un trabajo conmovedor y tal como lo menciona, voy a retomar un comentario de Diedre, que es una de las espectadoras hoy, que precisamente reconoce la importancia de tu trabajo porque no solo narra el dolor de la pérdida, sino que evidencia la necesidad de los familiares de visibilizar cada historia para que quede en la memoria en la memoria colectiva. Ojalá que estos testimonios permitan reflexionar sobre la importancia de que esto no debería volver a ocurrir. Sin embargo, hoy muchas madres lloran a sus hijos desaparecidos en estos últimos días. Entonces, creo que vamos a abrir el paso justamente para un espacio de conversación, retomando esto, Natalia, con lo que tú concluías y tiene que ver con ese punto de vista, ¿no? Con esa mirada que cada una ha desarrollado, con ese trabajo reflexivo, pues que pudimos evidenciar una partecita hoy, pero que nos permite entender también
ese nivel de compromiso, ese nivel de investigación que cada una ha desarrollado con los temas que le interesan abordar. Y que precisamente da cuenta de cómo han construido todo su trabajo y cómo se ha hecho pues sólido en el tiempo, ¿no? Hay una frase muy bonita que mencionaste que es esto de dónde encontrar la vida a través de la fotografía y creo que todas también lo mencionaron a partir de su trabajo, cada una habló de cómo la vida se hacía presente en su obra fotográfica y es muy bella la manera como ustedes, cada una, se ha relacionado con las personas que ha retratado. Está allí implícito en lo que conversaron, pero creo que puede ser interesante como si cada una nos cuenta cómo se ha dado ese proceso de relación con esas personas que han sido retratadas. Cómo han establecido el contacto, el diálogo y cómo ese diálogo seguramente ha permanecido también, ¿no? Entonces, si quieren, podemos arrancar con eso y ahora tenemos una pregunta para cada una de las que han surgido acá en los comentarios de las personas que nos están viendo el día de hoy. Entonces, ¿quién inicia? Bueno, a ver, pues yo creo que uno como fotógrafo, porque es que el fotógrafo es también un investigador, pero el fotógrafo es un ciudadano de a pie, el fotógrafo es un ser que sufre tanto como sus personajes y como las historias que fotografía y se alegra tanto y vive en carne propia como esas cosas. Entonces, para mí una de las posibilidades de poder llegar un poco más allá en las historias es ponerme un poco como en los zapatos del otro, escuchar un poco esos silencios del otro también y poder tener esa conversación fluida sin necesidad de anteponer la cámara. Yo creo que la cámara es el objeto final que uno desea sacar para fotografiar esas historias porque en el tiempo yo he entendido que el otro, si bien quiere ser fotografiado, también supongamos en el tema en el que yo trabajo, que es el conflicto, porque entendió que la fotografía tiene un poder muy importante para visibilizar sus problemáticas, pues también el otro quiere ser escuchado y en aras de esas esperas y esos silencios y también esas conversaciones, pues se suscitan también la posibilidad de hacer imágenes que en primera instancia uno no hubiera podido hacer si llega directamente con el interés solo de fotografiar. Y las relaciones se vuelven permanentes. Yo creo que a Joa le pasó con su trabajo y con sus mujeres trans y a Vicky con estos personajes de la calle. O sea, son relaciones permanentes porque uno vuelve a ellos y vuelve a ellos no solo por querer saber cómo están, sino porque es que hay un compromiso tan profundo que es difícil hacer la foto e irse y dejar esa historia de lado. O sea, uno siempre quiere saber qué pasó con sus personajes y cómo evolucionaron en el tiempo. Y en mi caso es muy difícil hacer esas separaciones porque si bien el dolor no es fácil de compartir, porque el dolor es íntimo y es muy particular, el deseo de compartir el dolor yo creo que es lo que ha hecho que yo me meta tanto como con mis personajes. Entonces, yo creo que uno humaniza también su trabajo a tal punto en que tiene que tener una relación permanente y constante con el otro. Bueno, en mi caso, yo empecé a fotografiar en el año 2000 y yo empecé acercándome hacia el periodismo gráfico. Yo trabajé en revistas y periódicos en Colombia por 10 años y el acercamiento a los temas y el acercamiento a los sujetos de mis fotografías eran, como decía Natalia, rápido. Era una cuestión de noticia, era una cuestión de ir, hacer la noticia, entregar la foto y seguir a la siguiente noticia. Y con el transcurso de los años, esa necesidad se volvió, esa necesidad interna que yo tenía de indagar las raíces de las situaciones empezó a ser más y más fuerte. Dejo el periodismo gráfico como tal y me convierto en documentalista y es cuando empiezo a tener el tiempo de entender a las personas que son a veces protagonistas de esas noticias. En el caso del conflicto,
Natalia nos ha mostrado cómo ha sido su relación casi personal con estas familias, con estos desaparecidos y todo esto. No conozco muy bien el caso de Vicky, pero en el caso mío, yo tuve que pasar por una etapa. Tuve que quemar la etapa del periodismo, tuve que quemar la etapa de publicar en periódicos, en publicar en revistas, para adaptarme. Y no, para mi proceso creativo yo necesito generar mis propios contenidos y mis propios llamados, y uno de esos llamados es la justicia social y la identidad. Entonces, yo me acerco a las personas que me interesa compartir su historia como me gustaría que se acercaran a mí, con respeto, sin nada, pues, que fuera a hacerlos sentir incómodos, pero sin dejar de ser yo, y como con la intención adelante, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo que necesito hacer. Y muchas de esas fotografías de documental la fotografía documental necesita intimidad, y la intimidad necesita tiempo. Uno no puede llegar a generar intimidad. Hay algunos caminos para generar intimidad rápido, una foto, lo que sea, pero la verdadera intimidad, las historias requieren tiempo, y eso es más o menos lo que hace la fotografía documental de largo aliento. Y en el caso de las mujeres trans, pues es un tema que, a pesar de que son personas con mucha con mucha picardía y con mucha y con la mente abierta y así, muy, de todas maneras, ese lado latino de esconder un poquito su vida privada existe. Yo creo que eso no solo para latinos, sino para cualquier ser humano, pero los latinos también somos un poquito reservados a veces en nuestras vidas sexuales y en nuestras cosas, pero sí, o sea, yo me trato de involucrar de la forma que me gustaría que se involucraran conmigo, con respeto. No, lo mío está muy enraizado con mi fotografía, que era mi carrera original, porque cuando yo era chiquita y tenía 4 años, digamos, yo soy barranquillera, más que todo soy alma caribeña, porque nunca hablé costeño ni de chiquita, rarísimo, toda la familia hablaba costeño menos yo. Y yo me hacía una pregunta, que era, yo tenía solo 4 años, y yo me hacía una pregunta con una intensidad tan horrible, tan terrible, que me podía enloquecer. Y esa pregunta era, ¿quién soy yo? Y esa pregunta me la he seguido haciendo toda la vida, y la fotografía la ha respondido, porque para mí mi fotografía, que he trabajado todos los temas, he trabajado el ensayo fotográfico, la reportería, el periodismo, el paisaje. Mi fotografía tiene que ver es con la vida, como les decía al principio, con la condición humana, con esa danza de formas y de colores, pero más allá de esa danza está el silencio del universo, digamos, que en el acto de percibir, nosotros congelamos el movimiento del universo en una hoja, en una persona, y todo está en continuo cambio. Entonces, como decía Rumi, y creo que es el problema de este país, que es que tenemos que buscar la tolerancia, más allá de las creencias y todas las ismos que hay de grupo, y de nuestras creencias, ideas, clases sociales, visiones de la vida, unirnos en una identidad de nación. Este país es nuestro, este país nos pertenece a todos. Y es importantísimo la singularidad e identidad cultural que cada uno de ustedes y que todos los fotógrafos y fotógrafas trabajamos, que es lo que hace único un pueblo, la cultura popular de un pueblo, la forma única en la que perciben la vida. Y que una de las cosas, pues la globalidad puede tener muchas ventajas, pero una de las grandes desventajas es que quiere anular la identidad y la individualidad de un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, poniendo McDonald's en todas las plazas de todo el mundo. Por ejemplo, yo fui a exponer en Nueva Orleans, la Universidad de Tulane tiene allá una colección de fotos mías, y logré quedarme una semana por mi cuenta porque adoro el jazz y nunca pude oír jazz. El jazz tradicional nunca lo pude oír, por ejemplo, el jazz de Billie Holiday, Etta James y Nina Simone y Louis Armstrong, y el jazz que yo amo, nunca lo oí. ¿Por qué? Solo oía jazz electrónico, totalmente ya transformado, pero
esa parte tradicional es muy importante es muy importante de conservar. Yo tuve una exposición 8 años en el Muelle Nacional e Internacional del Aeropuerto El Dorado. Yo no sé si alguno de ustedes la vio, que era para que las personas, sobre todo los extranjeros, vieran que nosotros tenemos una cultura y identidad propia, y que no solamente somos violencia y narcotráfico. Entonces eran fotos de todo ese trabajo que yo hice con Gloria Triana en Yurubari, luego en Luna, con Colcultura, y muchos de esos trabajos que trabajé en ese tema de identidad cultural, que era respondiendo a esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cómo se manifiesta ese ser colombiano? ¿Cómo podemos entre todos construir eso? Y yo creo que eso es lo que nosotros los fotógrafos hacemos. Y miramos al otro y trabajamos la fotografía comprendida, en la cual hacemos con la vida. Y bueno, en ese diálogo estamos todos para contestar a esa pregunta original, que era: ¿quién soy yo? Yo era un chiquito. Ahorita yo tengo un curso que se llama Narraciones Fotográficas y Musicales, porque uno de mis grandes amores es la música. Entonces, un fotógrafo es una mezcla de todo lo que ha visto, de todo lo que ha oído, de todo el cine que ha visto, de todos los libros que ha leído, y más distintas nutriciones tenga de todos los lados, sus fotografías van a ser mucho más complejas, llenas de riqueza, que van como a sintonizar en el alma de cada persona, que las va a reconocer como suyas. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias, Vicky. Voy a pasar ya unas preguntas que recibimos para cada una. Entonces, quisiera empezar con Joana. María Margarita nos pregunta, ¿cuál fue el detonante, la motivación inicial que tuviste para que estas mujeres trans fueran el tema central de tu trabajo? Las motivaciones fueron mi propia ignorancia hacia el tema. Yo utilizo mi fotografía, los temas de fotografía documental que tengo en el website y que desarrollo, son más que todo temas de los cuales yo no tengo mucho conocimiento. Y yo utilizo como una excusa o como un propósito, más que mejor, como un propósito, aprender. Para mí la cámara es una gran maestra y me enseña mucho de la humanidad, ¿no? Del ser humano. Y mi ignorancia frente a la comunidad LGTB era vergonzosa, era total. Y, y mi mejor amiga es una mujer que hace parte de la comunidad LGTB y ella estaba enfrentando una situación personal, estaba saliendo del closet a larga distancia, sus padres de origen campesino no entendían, nunca entendieron bien sus decisiones, sale del closet por Skype y ser testigo de ese proceso que tuvo mi amiga me hizo interiorizar que el hecho de nacer con una tendencia sexual diferente a la establecida se convierte en un estilo de vida, en un reto y en un a veces muy injusto reto, porque nuestras sociedades, el status quo, como diría Paz, no permite que la sexualidad sea expresada como debe ser, de forma natural y de forma respetuosa. Entonces, verla saliendo del closet por Skype y verla teniendo sus dudas, ver una comunidad donde yo estaba viviendo en Queens, ver una comunidad tan activa y empezar a hacerme preguntas, ¿realmente son personas que tienen una moral deficiente? ¿Eso es real o es algo que nos están diciendo y que es cierto que una comunidad de personas que no se identifica con su sexo o como se quiera poner, es una comunidad que no tiene vida espiritual? ¿Eso es real? Tal vez no. Y empecé a darme cuenta poco a poco con mis hermanas trans que sencillamente gente como cualquiera. Entonces, pues utilizo la fotografía para explorar mundos que no tengo la oportunidad de hacerlo en mi vida cotidiana sin la cámara.
Gracias, Joana. Tenemos una pregunta también para Natalia de Rosario. Pues ella dice que descubrir estas fotografías tan significativas sobre la desaparición forzada es un aporte de las mujeres en el proceso de paz. Y nos pregunta además, Dariana, ¿qué ha sido qué ha sido lo más difícil de asimilar dentro de tu trabajo como periodista? En todo este recorrido que nos mostraste, toda esta diversidad de series y por supuesto de situaciones tan complejas, ¿qué ha sido lo más difícil? Mm, Pues para mí son varias cosas, pero yo creo que lo más difícil ha sido enfrentarme, enfrentarme o confrontarme directamente con la fragilidad humana. O sea, cómo en cuestión de segundos la integridad, la vida, la dignidad y la historia de vida de otro, del otro, se ve completamente vulnerado, está vulnerable, es frágil, y eso de alguna manera entonces también me pone a mí casi que en ese mismo nivel de fragilidad. Y enfrentarme a eso también paralelamente me ha hecho entonces sentirme que yo soy como mujer completamente, pues no solo frágil, sino responsable también de un lenguaje, de una manera de visibilizar a quienes hago visibles las historias a las que yo me intereso y permito también que los otros puedan ser narrados a través de mi lente. Y eso es uno de los grandes retos, ¿cierto? Y como de las grandes pues, conflictos también permanentes que uno tiene, y es de hacer lo que debe hacer, no solo del sentido ético y estético del narrar historias del horror, sino también cómo dentro de lo que uno hace, pues sienta una posición crítica y también pues una posición de mujer frente a lo sucedido. También porque como soy madre, cabeza de familia, entonces me he puesto en los zapatos de las mujeres colombianas que han sufrido la guerra y el conflicto y yo no quisiera estar en sus zapatos. Y creo que son unas valientes y tengo mucho que aprender de las mujeres colombianas y con las que me he encontrado en el camino en esta construcción fotográfica, ¿cierto? Entonces, pues lo más difícil realmente para mí ha sido eh, hacer que la historia fotográfica que yo trato de contar pueda no solo ser compasiva y solidaria con el otro para que su humanidad no sea vulnerada más, sino que haya realmente una reflexión profunda frente a lo fotografiado, ¿cierto? Y que haya una credibilidad absoluta frente a la mirada, la voz de una mujer fotógrafa en la historia de Colombia. Y yo creo que eso ha sido una de las deudas también que en este país nos tenemos, ¿cierto? Y aquí no se trata pues como de decir quién es más que quién, sino realmente escuchar estas voces femeninas que tienen mucho que contar frente a lo que ven a través de sus lentes. Muchas gracias, Natalia. Y hay también una pregunta para Vicky, de Isabel Cristina, que te pregunta, desde tu lente, ¿cómo ha cambiado visualmente la protesta social en Colombia a propósito del actual paro? Cuando yo veo, por ejemplo, fotos como de la serie que tengo de manifestaciones sociales, como por ejemplo fotos en que se ven campesinos e indígenas en la Plaza de Bolívar. Esa foto la llamé Defendamos la cultura indígena. Estoy viendo las fotos acá en Instagram que publiqué recientemente. Otra dice Defendamos la cultura, tradición y recuerdos indígenas. Otra es en torturas. Fue 1973 y los problemas siguen siendo los mismos.
Ahora, la forma en que uno ve estas manifestaciones hoy en día son muy parecidas a las manifestaciones de esa época. Tal vez en esa época había unos grupos muy organizados que tenían muchísima, muchísima fuerza y salían a la calle y se veía más gente. Pero ahorita vemos son movimientos muy espontáneos y vemos muchísimos estudiantes, tal vez como más estudiantes que antes, ¿sí? Y también vemos formas como muy creativas de la gente, sobre muchas manifestaciones artísticas que en esa época habían y siempre han habido. Pero yo lo que veo es que las manifestaciones son las mismas, los problemas son los mismos porque no se han resuelto. Entonces, la fotografía como una forma de, un instrumento de conciencia de, y de conocimiento, porque uno a través de la fotografía conoce y se sitúa en el tiempo y en el espacio y se ubica, pues realmente los cambios, de acuerdo a las circunstancias que había en ese momento muy locales o la problemática, pero los problemas graves de siempre han estado ahí, ¿no? Por ejemplo, el problema de la tierra, de que nunca se ha hecho una reforma, que los valores campesinos se debían imponer en la ciudad y no al revés. El problema eterno de del desempleo, de la violencia, el problema eterno de la codicia capitalista, el problema eterno de que no se resuelven, la constitución no se cumple. Entonces, esos problemas son los mismos. Entonces, cuando los problemas no se resuelven, se vuelven cada vez más grandes, ¿no? Pero yo no veo así una gran diferencia, solamente de pronto de las multitudes que uno podía tomar en esa época, porque yo pues estaba haciendo todas las fotos de estos movimientos que eran realmente grandes, inmensos, fuertes. Ahora no hay movimientos así tan fuertes, tan grandes, y tal vez ideal que hubiera un movimiento muy fuerte, muy grande, de toda la gente del común que decidiera de nuevo apropiarse de su país y defender sus derechos. Es eso. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que podemos ir cerrando, de verdad. Estoy muy emocionada con esta conversación que hemos tenido hoy porque tal como también lo han manifestado varias de las personas que están conectadas, pues el trabajo que desarrollan es increíble y digamos que reconocen cada una en sus fotografías y en los trabajos que han desarrollado la dignidad del otro, ¿no? Con una sensibilidad, con un cuidado. Muy particular y por supuesto con esta fuerza del componente ético que cada una también ha resaltado dentro del trabajo y la manera como hace sus fotografías. Entonces, pues creo que ha sido una gran conversación. Muchas gracias a ustedes nuevamente por aceptar esta participación. Como lo dice Alexandra Bernal, pues tres increíbles fotógrafas colombianas, guerreras, talentosas, inspiradoras pues ha sido un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Solo una cosita que nos están pidiendo también y es que, bueno, Joana ya nos contó dónde podríamos encontrar su trabajo, Vicky también ya nos contó que a través de su Instagram podemos verlo. Natalia, no sé si tú también tienes, digamos, algún espacio donde se pueda ver más. Tengo Instagram, es Natalia_Botero_fotos. Bueno, y en Facebook tengo una página que se llama Te Recuerdo, Te Presento, Natalia Botero, que es la que manejo derechos humanos y el tema de desaparición forzada. Perfecto, bueno, ya. No soy muy de web online y páginas ni nada de esto. Es un reto de las nuevas generaciones que hay que aprender. Ok. Bueno, no, pues, Yo tengo también Facebook, por si dale, acaso. Vicky, adelante. No, que digo que también estoy en Facebook, si quieren ver cosas. Listo, no, pues creo que ahí han sembrado una semilla importante porque las personas precisamente están interesadas como en conocer más a profundidad el trabajo que realizan y pues eso da cuenta de que esta conversación chiquitita, cada una podríamos dedicar una sesión completa al trabajo que cada una ha realizado, pero pues la idea también es
brindar como ese espacio para la conversación, ¿no? Para el diálogo. Entonces, pues, muchas gracias por su participación, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta sesión de hoy y, por supuesto, recordarles que mañana continuamos con este seminario. Mañana tenemos otras 3 fotógrafas increíbles, que son Juanita Escobar, Karen Paulina Bisbel y Guadalupe Ruiz. Entonces nos estaremos encontrando también mañana a las 5 de la tarde a través de este mismo canal, la cuenta de Facebook de los Museos del Banco de la República, y será un gusto pues continuar esta conversación. Entonces, mil gracias por su tiempo y por su disposición y pues buena noche. Muchas gracias. Muchas Chao a gracias. todos. Chao. Chao, Vicky. Chao, Natalia. Chao, Diana. Gracias. Chao a todas.